Qué buen día. Vamos a continuar con lo que estábamos avanzando de los impuestos en vigencia, los aspectos jurídicos de cada uno. ¿No? Ya habíamos hecho esto de la transacción, RC IVA. Ahora vamos a ver cuáles hemos avanzado. Hemos avanzado el IVA, ¿verdad? Luego hemos visto lo que es también el IT, el IVA, el IT, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el IUE y luego vamos a revisar seguramente lo que es el RCI, ¿no? El, bueno, en sí este, la otra diapositiva está mucho más didáctica y todo, pero es muy pesada, tanto para abrir por todas las imágenes que le hemos puesto. Y también no se puede enviar porque no se puede cargar archivos de más de 20 megas ni en la plataforma, ni en el WhatsApp, así, ni en el correo. Entonces, no tengo cómo este, mandarles esa diapositiva, ¿verdad? Entonces, voy a ver de reducirle el peso o algo para poder enviárselas. Pero hasta mientras vamos a estar avanzando solo con esta, ¿no? Con el, vamos viendo lo que es el IVA, ¿no? Ya habiendo visto lo que es el IVA, como el impuesto de tipo al consumo, bajo la denominación de impuesto a valor agregado, ¿verdad? Que se cobra a todas a, a las ventas habituales, ¿verdad? Pero de bienes muebles y algunas otras actividades como la importación directa, el alquiler de bienes muebles y otros, ¿verdad? Pero que, eh, recordando, no es un impuesto a la venta, ¿verdad? Es un impuesto al consumo y por eso el que lo paga no es el vendedor de su propio patrimonio, sino es el consumidor final que ha aportado el precio del impuesto junto con el precio total de la compra que está expresado en la factura. Luego hemos visto el IT, ¿no? Y la alícuota del IVA es 13% sobre el monto total que expresa la factura, que se paga de manera mensual hasta 13 días, como plazo máximo hasta 13 días sumado a la terminación de tu NIC. Entre los aspectos un poco más generales, ¿no? Existe la posibilidad de reducir el monto de la obligación tributaria, no la deuda tributaria, ¿verdad? Porque todavía no nos ha vencido el plazo, el monto de la obligación tributaria con compras vinculadas que generan crédito fiscal. Ya hemos visto lo que es crédito fiscal, lo que son compras vinculadas, ¿verdad? Se ha tomado su tiempo para explicar y podemos resumir en que las compras vinculadas son eh, el, aquellos bienes que yo adquiero que van a ir dirigidos al ejercicio de mi actividad económica, que estén facturados, obviamente. Todas esas compras generan crédito fiscal. ¿Qué es crédito fiscal? Que el Estado me debe a mí un porcentaje por haber participado del comercio formal, ¿verdad? Por haber comprado con factura. Entonces, el 13% de esas facturas de compras vinculadas voy a restar al 13% del total de las ventas y me va a dar una suma menor a la original para que yo vaya a pagar mis impuestos. Esa es la confrontación crédito-débito fiscal, ¿verdad? Ahora le hemos avanzado el IT, que es el impuesto a las transacciones o a las transferencias, que grava la venta, ¿verdad? De bienes, pero sobre el valor bruto de la venta. Sí graba la venta, ¿verdad? Porque no le cobras a tu comprador, no le vas a poner pues el 13% del IVA más el 3% del IT, ¿verdad? Supuestamente solamente él te está depositando el monto por el IVA. Ahora, el IT es el impuesto a la venta, pues, ¿no? Que consolida o cierra el círculo del proceso de consumo, ¿verdad? O de la operación, la transacción de compra-venta, ¿no? Entonces paga
el comprador por el impuesto al consumo, pero sin darse cuenta, ¿verdad? Y luego paga de su propio patrimonio el vendedor el impuesto a las transacciones o a las transferencias, ¿verdad? Que su alícuota es del 3%, que se paga en el mismo periodo que el IVA, ¿verdad? O sea, de manera mensual, ¿no? Y que la confrontación de crédito y débito fiscal se la realiza con el IUE, pero el IUE efectivamente pagado, ¿no? Que es lo que vamos a ir también viendo ahorita. ¿No? Ahora vamos a ver como nuestro tercer impuesto vigente, el impuesto a las utilidades de las empresas, que es un impuesto que también es muy importante para la recaudación y para el sistema tributario en sí, porque este es el impuesto que grava la utilidad o la renta. No, estas actividades o la utilidad que se obtiene no se encuentra, que la actividad que se obtiene de algún proceso o del ejercicio de una actividad económica eh, no se encuentra grabada todavía, ¿verdad? Por el IVA ni por el IT. Entonces, como es una manifestación del patrimonio, de la riqueza, ¿verdad? Del poder adquisitivo de la gente, las utilidades también tienen que ser grabadas, pero por un impuesto sobre la utilidad. Y este es el IUE, ¿verdad? Nuestro impuesto a las utilidades de las empresas, que antes era el impuesto a la renta presunta de las empresas. Pero ahora ya no es presunta, porque la utilidad tiene una fuente cierta que se llama estados financieros, son los libros, ¿verdad?, contables que llevan las empresas. Ahí está expresada la utilidad en términos reales, entonces sobre eso se cobra, pues. Ahora, este impuesto a las utilidades de las empresas, como señalan aquí, es el impuesto que se paga por las utilidades o por la renta obtenida, ¿verdad?, por las utilidades logradas al cierre de cada gestión contable. La gestión contable en Bolivia va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? En otros países puede ser que cuenten, no de acuerdo al calendario, sino por ejemplo, del, de marzo, que empiece en marzo o algo así, ¿verdad? Después de las vacaciones laborales. Pero bueno, en sí, acá es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero existe la posibilidad de pago hasta 120 días después de vencida la gestión. Eso quiere decir 30 de abril, más o menos, ¿no? Y es por eso que revientan las sucursales de impuestos nacionales en esa fecha, porque todo el mundo tiene que declarar las facturas, llenar el formulario 110, ir a hacer todo lo que respecta al IUE, presentar los estados financieros, si es que eres empresa, si es que eres profesional independiente o prestas otros servicios que obtienen utilidad también. Entonces tienes que ir y ahí vamos a calcular una utilidad presunta, pero vamos a ir viendo de a poco y llegando ahí, ¿no? Ahora, de acuerdo a ley, para el cálculo de este impuesto se aplica el 25% sobre la utilidad. ¿Qué quiere decir eso? La alícuota es del 25%, al igual que del IVA es del 13%, del IT es del 3%. La alícuota, o sea, el porcentaje que se va a apropiar el Estado, es el 25% de tu utilidad. El IVA se calcula sobre el precio expresado en la factura, ¿verdad? El IT se calcula sobre el precio, el ingreso bruto, o sea, el precio de la venta, que también es el mismo, ¿verdad? El total expresado en la factura. Ahora, el IVA se calcula sobre la utilidad. Puede ser que la factura, o sí, puede ser que la factura diga 1.000 bolivianos, ¿verdad? Pero esos 1.000 bolivianos no es tu utilidad, porque tú has tenido gastos operativos, has comprado materia prima, has pagado sueldos, has contratado transporte, has comprado envases y otros gastos que hacen que ese monto de la factura se vaya reduciendo, 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 y al final tu utilidad sea solamente un pequeño porcentaje de aquello que está expresado en tus facturas. Entonces, sobre esa utilidad es que se aplica la alícuota y sobre esa utilidad es que se cobra el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿No? Ahora, ¿quiénes son sujetos pasivos del impuesto a las utilidades de las empresas? No sé si tengo un
un tríptico por ahí del IUE como el otro. Lo vamos a ir buscando. Creo que no, creo que eso es para beneficiarios del exterior, pero por si acaso. Sector transporte. Bueno, hay mucha reglamentación, como pueden ver, RNDs, todo, para eh, poder aplicar en términos reales y efectivos este impuesto, ¿verdad? Al transporte, actualización al sector, ¿verdad? Al sector financiero, para las personas naturales, y todos son RNDs, ¿no? ¿Qué son RNDs? Resoluciones administrativas de impuestos, resolución normativa de directorio 1045, 10, es como esta de la 1033, 10 que establece todas las contravenciones. Y tienen que ser cumplidas, pues obligatoriamente, es normativa, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Ya luego vamos a revisar eso. Ahora, ¿quiénes son sujetos pasivos? No solo sujetos, ¿verdad? Porque el sujeto activo es el Estado central, no es el gobierno municipal ni el gobierno departamental. Estos son impuestos que están vigentes a nivel nacional. Entonces, el sujeto activo es el Estado central, ¿verdad? Los sujetos pasivos son las personas, u obligados o contribuyentes, son las personas naturales o jurídicas que llevan registros contables. O sea, empresas, unipersonales, responsabilidades limitadas, sociedades anónimas, ¿verdad? Que llevan registros contables, así como todos los profesionales independientes y las personas que realizan remesas al exterior. ¿No? Porque los profesionales independientes también obtenemos utilidad de la prestación de nuestros servicios, ¿verdad? Pero pagamos alquiler, por ejemplo, tal vez, o tenemos algunos gastos también operativos, ¿no? Así que la utilidad de los profesionales independientes es calculado de otra forma porque no tenemos libros contables, ¿no? Entonces, pero acá dice todas las personas naturales y jurídicas que lleven registros contables porque obtienen utilidad, ¿verdad? Porque invierten y de esa inversión manufacturan algo o venden bienes o venden servicios y obtienen un rédito. Pero nosotros sabemos que hay personas jurídicas que no tienen fines de lucro, ¿verdad? Y si no tienes fines de lucro, quiere decir que no vas a obtener utilidad. Y si no obtienes utilidad, ¿por qué vas a pagar pues el IUE? ¿De dónde vas a sacar esa utilidad? Como a los profesionales independientes se van a calcular así de manera presunta. Si en su constitución de sociedad de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro dice sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, si no tiene fines de lucro, no va a obtener utilidad nunca, pues. Entonces, no tienes que pagar el IUE, ¿no? Entonces, las personas jurídicas que en su constitución señalan que no tienen fines de lucro, como las asociaciones y las fundaciones, no están alcanzadas por el IUE, pero no quiere decir que estén libres de toda responsabilidad o de todo cumplimiento de obligación. Todavía tienen que primero tramitar su exención tributaria, ¿verdad? Porque si no, se va a presumir de que sí obtienen pues utilidad, a pesar de que tengan su constitución, su personalidad jurídica, que diga que no tienen que no tienen fin de lucro. Entonces, pero como no han realizado la parte administrativa, todavía les van a cobrar, ¿no? Entonces, es así que muchas asociaciones de copropietarios de edificios van a llegar a tener problemas a futuro porque dicen, no, no tenemos fines de lucro, pero no realizan la exención tributaria. Y si no realizan la exención tributaria, van a pagar, ¿verdad? ¿Y quiénes van a pagar? Todos los copropietarios con garantía del edificio. Entonces, estas tienen que tramitar su exención del IUE y una vez tramitada la exención, no van a pagar materialmente, pero sí van a tener la obligación formal de estar inscritos, de hacer sus declaraciones y otras, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí cuando asesoren a alguna asociación o alguna fundación sin fin de lucro y les digan, doctor, quiero que me lo haga mi constitución de sociedad. ¿Verdad? Van a revisar las actas, el reglamento, el estatuto, van a ir a la gobernación a hacer el trámite, alguna otra autoridad que tenga relación con su objeto, como sedes, por ejemplo,
o viceministerio de Educación o de Trabajo o algún otro, ¿verdad? Senasac, algo así, depende de su asociación. Y de ahí la gobernación les va a emitir una resolución de personería jurídica. Esa personería jurídica esa resolución de personería jurídica, más sus estatutos, sus reglamentos, las actas y las documentaciones pertinentes, van a llevar a la notaría de gobierno para que se vuelva un testimonio o, en otras palabras, se protocolice. Una vez protocolizado, lo que va a suceder es que me van a entregar y la persona jurídica va a empezar a existir, ¿verdad? Esta ficción va a empezar a tener efectividad y va a poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero si son sin fines de lucro, ¿no? Todavía les falta tramitar, agarrar ese testimonio y tramitar la exención, ¿no? Si no, no están exentos del IVA. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿No? ¿Sobre qué se cobra? ¿Por qué se cobra? Por obtener utilidad. Entonces, la utilidad neta. Sobre la utilidad neta, que es diferente de la utilidad eh, bruta, ¿verdad? La utilidad bruta es todo el monto sin los gastos deducibles, pero la utilidad neta es el monto total de la utilidad. Es el monto de la utilidad bruta menos los gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Lo dice la ley. Son los gastos de transporte y los envases. Ahora, ¿cuál es la alícuota? Es 25% sobre las utilidades netas, ¿no? Vamos a ver esto de las utilidades netas ahorita. No vamos a hacer nada de matemática ni nada, solamente un poquito para que se entienda esto sobre qué es lo que se cobra el IUE, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, digamos, y también vamos a tocar el punto de los profesionales independientes, porque eso hasta ahorita no lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que es las empresas. Digamos que una empresa, ¿no? Tiene sus estados financieros, ¿no? Es un libro de estados financieros, y ahí dice utilidad, ahí dice, ¿no ve? Todo lo que hace, todo lo que has facturado, ¿no ve? El total de los ingresos brutos, ¿no ve? Por ejemplo, este va a ser vamos a ponerle 1,000 nomás, ¿ya? Eso va a ser todo lo que ha ingresado, ¿verdad? Pero de esos 1,000 todavía tú tienes que restar lo que has gastado en la materia prima, en las obligaciones sociales, lo que has gastado en tus envases, en tu transporte, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el ejercicio de tu actividad económica, o sea, con lo que has gastado para vender tus bienes o tus servicios, porque si uno no vende bienes, vende servicios, no hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, lo que has gastado se va a restar y una vez que restes eso, te va a quedar el monto de tu utilidad, que puede ser, por ejemplo, de esos 1,000, solamente 300, ¿verdad? Eso llegaría a ser tu utilidad. Pero en los estados financieros va a haber un chorizo de cálculos, pues que va a decir depreciaciones, sobrepreciaciones, eh, el costo de los envases, van a detallar todo, ¿verdad? Y le van a ir restando y van a sacar la utilidad, ¿verdad? Entonces, sobre esa utilidad se le aplica el 25%, ¿verdad? Entonces, el 25% de 300 yo tendría que pagar como IUE, ¿no ve? Entonces, sería 75 bolivianos que tendría que pagar de IUE, ¿no? Pero lo que dice la ley, ¿verdad? Como hemos visto entre el IVA, como hemos visto dentro del IVA entre las compras y las ventas, entre las ventas y las compras vinculadas, se puede restar el monto de la obligación, ¿verdad? Por, por haber comprado con factura bienes que están dirigidos a realizar mi actividad económica, ¿no? Entonces, eso se resta y se saca el monto determinado. En este caso del IUE, yo puedo también hacer lo mismo, pero uno,
para descontar las facturas de compra, puede ser de cualquier compra, no solo vinculada. Y las facturas que ya haya declarado como vinculadas en cada mes, ¿verdad? Que haya hecho descontar mi obligación con el crédito fiscal, esas las tengo que separar, porque no puede haber doble apropiación de crédito fiscal, ¿no ven? No voy a sacar crédito fiscal de una sola factura para el IVA y de la misma para el IVA. Entonces, las separo y luego voy a sumar todas las facturas de compra y, aunque no sean vinculadas, y voy a sacar el 13%. Y ahí me va a salir un monto. Pero la ley establece que el IVA no se puede compensar al 100%. O sea, no puedo con mis facturas de compras hacer que el impuesto sea cero. La misma norma dice que de ese 25% que te cobran del IUE, ¿no ve? A este 300 se le aplica el 25% y esto es lo que pagas. De ese 25%, solamente el 13% te sirve de crédito fiscal. O sea, solamente el 13% puedes descargarte con otras facturas, que sería esto, crédito fiscal. Entonces quiere decir que la mitad de este monto, la mitad de esto, siempre vas a pagar. Siempre. No hay cómo no pagues. Pero tal vez si no has comprado mucho con factura, entonces vas a pagar más, ¿no? Entonces tienes que cuidarte. Y por eso todo el mundo al final de año quiere pues facturas y se hace guardar las facturas con su familia. No porque sean vinculadas, no es para tu IVA, ¿verdad? Es para reducir el 13% del IOE. ¿No? Entonces, eso es en el caso de las empresas. Pero hablaremos de los profesionales independientes como los abogados que, como yo y como van a ser ustedes, ¿verdad? Y como tal vez algunos ya tienen también alguna profesión u oficio que ejercen de manera independiente y que no llevan pues registros contables, ¿no? Diremos que yo soy un abogado y que ejerzo de manera independiente, ¿no? Nos imaginaremos ya. No, de verdad tengo mi NID y todo. Entonces, como soy un abogado que ejerzo de manera independiente, primero, ¿qué hago? No tengo libros contables, no tengo estados financieros porque no tengo la obligación de llevar estados financieros. ¿Qué tengo? Tengo talonario de facturas, ¿verdad? Entonces, si no tengo estados financieros y solo tengo el talonario de facturas solo me da montos totales, ¿no veo? No está discriminado ahí, no dice precio del bien tanto, IVA tanto, envase tanto, transporte tanto, ¿no ven? ¿De dónde voy a sacar esas reducciones? No solo tengo el talonario de facturas. El talonario de facturas que me va a dar, dejamos estos mismos 1000. Pero ¿cómo voy a saber que yo solo he obtenido 300 de utilidad? ¿No? Esta es una utilidad, pero con base cierta, ¿verdad? ¿Por qué con base cierta? Porque existen estados financieros, ¿no ve? Existen libros que van a decir que esa es la utilidad. Pero aquí no existen libros porque no tengo estados financieros, lo único que tengo es talonario de facturas. Entonces, la ley dice, de manera presunta, o sea, la ley presume, el legislador presume, que si tú has facturado 1000, el 50% de ese monto facturado es tu utilidad. Entonces, esta es utilidad con base presunta. Aunque tú no aunque tú consideres y tengas la certeza de que no es tu utilidad la mitad de cada operación que realizas, igual el Estado así lo presume, así que tú no puedes dejar prueba en contrario de eso cuando eres un profesional independiente. Entonces, el 50% es la utilidad. Eso señala la norma, eso señala la ley 843, ¿no? En la parte de la utilidad presunta para el cálculo del IUE. Entonces, los profesionales independientes dicen que la mitad de lo que cobramos es utilidad.
Entonces, sobre ese 50%, o sea, sobre esos 500 de los 1000, recién se le va a aplicar igual que al otro lado el 25%, ¿verdad? De ese 25%, el 13% tengo posibilidad de reducir con otras facturas de compra que no sean vinculadas y que no hayan sido utilizadas. Y entonces, digamos que el 50%, o sea, los 500 es mi utilidad. De los 500, 125 sería eh, el 25%. De esos 125, todavía puedo reducir la mitad, ¿no ve? Con mis facturas de cualquier clase de compra, ¿no? Entonces, en vez de 125, ¿cuánto voy a pagar? 62.50, pues, ¿verdad? Aquí el del 25% es 75, todavía tendría que reducir a la mitad y tendría que pagar 37.50, ¿no? Entonces, así es el cálculo del IUE. Eso dice, eso se establece en la norma, ¿verdad? Hay una diferenciación entre lo que es la utilidad extraída con base cierta de los estados financieros y la que no tiene base cierta y que tiene que ser extraída de manera presunta para los profesionales independientes. Entonces, incluso hay empresas que llevan doble contabilidad, ¿verdad? No es un secreto, ¿no? Y expresan menos utilidad y pagan menos impuestos. Pero el pobre profesional independiente, ¿verdad? Si no quieres problemas, ¿verdad? Con la renta, vas a dar factura a todos, ¿verdad? Y si das factura a todos, no vas a poder, vas a tener que pagar nomás un monto elevado de impuesto. Entonces, a lo que nos obliga, ¿verdad? Esto es a ser informales, aunque estar inscritos, ejercer con informalidad, ¿verdad? Esperar que nos exija siempre el cliente la factura. Y si no, no le doy, pues, ¿no? Pero si no fuera tal vez, si no fuera tan alta si existiría la posibilidad de que en vez del 13% nomás tú puedas reducir a cero tu deuda tributaria de IUE con tus compras, sin miedo, pues darías factura a todos, ¿no ve? Y mucho más, comprarías todo con factura, no participarías del mercado informal porque necesitas pues para agotar tu IUE y pagar cero, ¿no? Pero esa posibilidad no nos la otorga el Estado. Eh, Queda medio exaccionario pues el Estado desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque te dice como profesional independiente, si tú facturas 100, 50 es tu utilidad seguro, ¿sí? Pero tal vez tú tienes un alquiler, ¿verdad? Tienes que pagar la luz de la oficina, tienes que pagar el internet, tienes que pagar gastas un monto de dinero en telefonía celular para poder hablar con tus clientes, después ahora tienes que tener cámara, todo porque las audiencias son virtuales, ¿no? Y tienes que comprar papel, lapiceros, tampos, sellos, ¿no? Pero el Estado te dice, ¿qué me importa? Si yo digo que la mitad es tu utilidad y la mitad es tu utilidad, ¿no? Entonces, así cobran el IUE, ¿no? A las empresas que presentan estados financieros, que declaran una utilidad sobre base cierta, y a los profesionales independientes y a aquellas personas que ejercen oficio, que no tienen obligación de presentar estados financieros, ¿no? Hay un trato diferenciado. Ahora, eh, bueno, habiendo visto ya las partes más específicas del IUE, ¿no? Del impuesto a las utilidades de las empresas. Y una parte muy importante que me estaba olvidando del IUE es la posibilidad de confrontación crédito-débito fiscal que genera el pago del IUE, ¿no? Ahora, hemos dicho que el 13% sí o sí voy a pagar, ¿verdad? ¿Ya? Pero este monto que yo pago, por ejemplo, esos 75 pesos que había pagado efectivamente y que no puedo eludir ni trasladar ni nada de ninguna manera, tengo que disponer de mi patrimonio, ir y depositar, esa plata efectivamente pagada por el IUE
se considera pago a cuenta del IT. Vamos a dar un ejemplo o explicar un poquito, ¿no? Como les he dicho al principio del IUE, yo tengo hasta el 30 de abril para pagar, ¿no ves? 120 días después del del 31 de diciembre, ¿no ves? Ya. Digamos que pago en abril, ¿verdad? Ya. Espero hasta el último día. Pago en abril mis 75 pesos. En mayo, como voy a haber facturado, voy a tener eh, IVA, ¿verdad? Determinado, e IT también. El IVA el 13% de mis facturas, el IT el 3%. El IVA voy a descontar con compras vinculadas y voy a pagar lo demás. Ahora, el IT, como hemos dicho la regla, ¿verdad? El pago del IUE se considera pago a cuenta del IT. El pago efectivo del IUE se considera pago a cuenta del IT. Así es. Entonces, vamos a anotar. Ahora vamos a aplicar, ¿no? He pagado esos 75 pesos en abril. En mayo voy a facturar, voy a tener deuda de IVA y deuda de IT, ¿no ve? Como he pagado efectivamente 75 pesos, pónganse que voy a deber 20 pesos de IT en mayo. De estos 75 pesos efectivamente pagados, como dice la regla, es pago a cuenta del IT, voy a restarle los 20 del mayo, ¿no ve? Y me van a quedar todavía 55 que voy a ir agotando en los siguientes periodos, siempre y cuando genere IT, ¿no ve? Tal vez en mayo en junio no facturo nada, entonces se queda nomás mi crédito fiscal en 55. Tal vez en junio facturo y el IT me da 30, entonces de mis 55 esos 30 más le pongo. Y así hasta que se agoten los 75 pesos que he pagado y después empiezo a pagar IT recién. Pero la regla de este crédito fiscal es que ese IUE efectivamente pagado solo te va a durar para la gestión en la que se ha realizado la cancelación, ¿no? En el ejemplo hemos cancelado en abril del 2020, entonces solo tengo para reducir mi IT hasta diciembre del 2020, ¿verdad? Si después de diciembre de 2020 me queda más monto de mis 75 pesitos, se consolida a favor del Estado, ¿no? No queda para otra gestión ni nada de eso. Entonces, esa es la posibilidad de confrontación crédito-débito fiscal que nos otorga el IUE con el IT. Y el IVA nos otorga la posibilidad de confrontación de crédito-débito fiscal entre las facturas de venta y las facturas de compra que sean vinculadas a mi actividad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Porque en realidad sí es un tema un poco complicado, ¿no? Y si tienen alguna duda, entonces sería muy bueno que la expresen ahora. No, doctor. Todo claro, doctor. Ok, entonces vamos a continuar con el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿no? El RC-IVA, que complementa a, la- a los otros impuestos, porque es un aspecto que hasta ahora no estaba grabado, ¿verdad? Está grabado el consumo, está grabado la venta, está grabadas las utilidades, pero hasta ahorita no está grabado el ingreso de sueldos. ¿Acaso no es también un ingreso al igual que de los profesionales independientes, los sueldos de las personas que están en relación de dependencia? Obvio, aportan sus cosas sociales, ¿no ve? Tienen descuentos patronales y todo, y sus jefes son sus agentes de retención. Como ya hemos avanzado esa figura, pero vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Yo pago o de manera personal o mediante mi agente de percepción o mi agente de retención. Cuando yo pago de manera personal, declaro a mi nombre, voy, pago en el banco. Cuando, cuando existe un agente de retención, por ejemplo, es el jefe, ¿verdad? Que me va a descontar y de esos
4.000 que me ofreció pagar me dará pues, 3.000 y fracción, ¿no ve? Ya. Nunca voy a... el jefe estaba en poder del monto original del dinero y le ha recortado lo que corresponde a las obligaciones sociales e impositivas y me ha dado lo demás. Entonces, yo era el sujeto pasivo, pero ya no tengo obligación porque ya he sido retenido, ¿no? Y luego está el agente de percepción, que es el que recibe el monto de su comprador, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el, en este caso del RCIVA, ¿verdad? Estamos hablando de la participación del agente de retención, ¿verdad? Entonces, pero si bien el agente de retención ya ha hecho el recorte correspondiente, cuando las personas ganan más de 4 sueldos mínimos, tienen que cancelar RCIVA, ¿verdad? Porque de acuerdo al monto de sus ingresos, ¿verdad? O cuando alguna de estas situaciones que son los hechos generadores del RCIVA alcanzan, cuando los ingresos de personal contratado alcanzan ese monto, o en estas situaciones de alquiler, subalquiler de inmuebles o muebles que vamos a ver, ¿verdad? Cuando yo alquilo o subalquilo inmuebles o muebles, tengo que eh, entregar factura y también tengo que hacer el cálculo del RCIVA, ¿no? Si bien el RCIVA se paga de manera trimestral, ¿no? Pero el cálculo, o sea, el detalle tiene que realizarse de manera mensual. Eso ya es contable, ¿no? Nosotros solamente expresamos lo que la ley señala, porque es lo que nos importa, los aspectos jurídicos, ¿no? Otra, Otro hecho generador del RCIVA es la colocación de capital proveniente de la inversión que no constituyan ingresos sujetos al IVA. En esta colocación de capital son inversiones y además también préstamos, ¿verdad? Los préstamos entre particulares. Eso también genera RCIVA. Pero el RCIVA no sobre el monto total del préstamo, sino sobre el monto del beneficio o de la utilidad, o sea, del interés, ¿no? Luego están los honorarios de directores y síndicos, los sueldos de personal contratado localmente por misiones diplomáticas, los ingresos de personas contratadas por el sector público, ¿no? Y los anticréticos, los sueldos y salarios de los dependientes, jornales, subsueldos, horas extra, bonos, dietas, viáticos y similares y los ingresos de personas contratadas en calidad de dependencia en el exterior, pero que sus ingresos sean de fuente boliviana, ¿no? Entonces, todos ellos pagan RCIVA, ¿no? Pero vamos a ver a la vuelta del receso las condiciones en las que se paga, ¿no? Como, bueno, ya les he adelantado, es para en situación de dependencia, cuando yo trabajo para alguien, si gano más de 4 sueldos mínimos, pago RCIVA, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo las especificaciones a la vuelta del receso, ¿no? En 10 minutitos, por favor, vuelvan a conectarse porque ya se nos está acabando ahorita el tiempo. Hasta luego.